Gracias por continuar con nosotros en Universidad Somos Todos, hoy desde la Feria Internacional del Libro Universitario que se realiza en el Hotel La Pedregosa, la cual está abierta desde las 2 hasta las 9 de la noche para quienes quieran visitarnos. En estos dos últimos segmentos vamos a estar conversando con los profesores Manuel Aramayo y Tania Navas. Ellos son los responsables y facilitadores de los talleres de autismo y síndrome de Down que se están realizando en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro Universitario, pues acá en nuestra ciudad de Mérida. Bienvenidos a ambos y bueno, muchísimas gracias por compartir este importante tema pues con nosotros aquí, no solamente los universitarios, sino el resto de la comunidad merideña, pues la información es muy importante para ellos. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo está Venezuela en el concierto mundial en cuanto a los estudios, a la investigación y a la aplicación del conocimiento en un área que es tan sensible para el ser humano? Hemos aprendido de que no hay gente discapacitada, sino gente con habilidades y características diferentes, o seguimos estando retraídos un poco porque no comprendemos como seres humanos cómo abordar la problemática y cómo manejarnos frente a esa situación. Yo pienso que estamos rezagados respecto a lo que teníamos. Vamos a hablar de décadas anteriores, porque por la década de los 80, 90, desde el nivel central de la Dirección de Educación Especial, etcétera, ya se hablaba de integración y se daban pasos hacia la integración. Hubo la resolución 2005 que propició un poco las acciones que había que hacer para la integración en las escuelas regulares, el acompañamiento que había que dar, etcétera. Pero eso lamentablemente nunca se llegó a implementar bien. Y después lo que se ha hecho es ir retrocediendo, porque realmente se habla mucho de inclusión, se confunde lo que es inclusión con integración, se confunde inclusión social con inclusión educativa. Pero realmente lo que usted me pregunta, profesor, yo creo que no estamos progresando ni yendo al nivel. Y le voy a poner un punto de comparación. La inclusión social data de los 70, sobre todo con un movimiento que se generó en Inglaterra con un grupo de personas con discapacidad. Ellos hicieron grandes cambios porque decían a nosotros no nos están tratando como debemos. Y se hizo un movimiento, primero europeo y después siguió en Latinoamérica. Pero en 1994, 84 países en Salamanca convinieron en revisar qué pasaba con la inclusión educativa. Y el acuerdo mundial, Venezuela suscribió, estuvo presente, pues vamos a trabajar en la inclusión educativa. Y nosotros no lo vemos que se haya trabajado. ¿Qué haría falta en ese caso? O sea, ¿cuáles son las políticas? O sea, no solamente son las políticas escritas o las políticas de lo que tanto se habla, sino qué tendría que hacer el Estado para que de verdad se consolidara esa inclusión de las personas con discapacidad. El Estado venezolano en ese sentido, si nos vamos al marco legal, a las bases legales, decretos, reglamentos, pudiéramos decir que estamos de avanzada cuando lo leemos. ¿Cuál ha sido el problema, el inconveniente? El volverlo operativo, el preguntarse, ¿realmente se cumple? Acabamos de aprobar recientemente la ley para la atención de personas con discapacidad. La Constitución por primera vez las menciona. En este momento se está discutiendo en la Asamblea Nacional la ley para la atención de las personas con trastornos del espectro autista. El problema no son las leyes, el problema es que se requieren las estructuras, el acompañamiento y la intención real de que se cumplan, porque a veces le exigimos a la sociedad como que si la sociedad fuese algo distinto a nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de cada uno de los ciudadanos y dentro de los ciudadanos están las personas con discapacidad. Desde nuestro ejercicio como comunicador, como persona que pertenece a una universidad, como docente, como padre, como familia, somos responsables de ellos y tenemos que trabajar con ellos y para ellos. Entonces, se ha hecho, por supuesto, pero ciertamente, como dice el profesor Aramayo, creo que
estamos empezando como a retroceder, estamos como estancados, seguimos hablando por años de la integración, seguimos con docentes que nos preguntan, entra un muchacho con síndrome de Down y ahora ¿qué hago? Pero si ya tenemos 25 años en esto, ¿cómo podemos seguir preguntando otra vez sobre lo mismo? Es esta una problemática cuyo rezago se debe al miedo que tenemos de afrontar a alguien que es diferente y no sabemos cómo manejarlo, o es un problema estadístico de una minoría. O sea, hay tan poquitas personas en el país que bueno, pues al final no terminan siendo importantes para los gobiernos de turno. No se sigue atacando el problema de fondo, porque desde afuera lo que percibimos es que es mucho el discurso, mucha la inclusión por aquí, la inclusión por allá, pero en realidad en acciones eso se traduce en poco. ¿Es un problema de números o es un problema de sensibilidad? Es un problema complejo, de muchos aspectos que tocar. Me voy a referir un ejemplo, pero que dice todo de la realidad. Hace 4 o 5 años se empezó a hablar de la transformación de la modalidad de educación especial. Y de hecho, hace 3 años se empezó a hacer público, a hacer reuniones, etcétera, tratando de transformar la modalidad de educación especial. ¿Qué ocurrió? No hay un documento escrito sobre esa propuesta. Inicialmente era propuesta de transformación. Lo que apareció en la televisión, en la web, fueron unas láminas de diapositivas. Por ahí empezamos mal. No se hizo consulta a las instituciones. Esta consulta debe ser amplia. No yo consulto a determinadas personas y a determinados profesionales intereses. No hubo. Y después la idea de esa transformación de la modalidad de educación especial, yo la vi muy positiva. De hecho, yo la trato en uno de mis libros ampliamente. Hasta una gente que me decía cómo es que yo aplaudía ese intento de transformación. Era una propuesta inclusivista. Vamos a crear los espacios en las escuelas, vamos a abrir dentro de esa filosofía de Salamanca. Pero ¿qué pasó? Se atropelló, se hizo rápido. Cuando uno observa bien ese detalle, por debajo intereses de otro tipo, hay que decirlo claro, intereses políticos partidistas, selectividad con las personas, etcétera, se improvisó. Bueno, cuando yo escribo el libro, después digo, ya no es propuesta de transformación, ya es transformación porque la están imponiendo, pero imponiendo así un poco, como decimos coloquialmente, a las patadas, rápido. ¿Qué pasó? Que no cuajó la idea, una idea que pudo haber sido buena, nunca fue escrita, etcétera, no se consultó, todo lo que digo, pero tenía sus bondades. ¿Qué pasa? Hubo un cambio en la Dirección de Educación Especial, viene otro equipo a la Dirección de Educación Especial, inmediatamente se paró la transformación. No es cuestión de estar en un sitio o en el otro políticamente. Ellos mismos dijeron, la transformación no sirve, echa para atrás. ¿Pero a qué precio, profesor? A precio de cerrar los CAIPA, que son para la atención para niños autistas. ¿Dónde quedan los padres de todos los niños que tenían? Los equipos de integración no van a tener otra función, muy buena posiblemente la función, pero se desintegraron. Entonces vieron una serie de cambios. Muchos profesionales se decepcionaron, los que estaban cerca de la jubilación pidieron su jubilación, otros su cambio, etcétera. Un intento fallido, un fracaso de una idea que pudo haber sido mejor llevada. Entonces ese es un factor fuerte. El miedo que usted decía existe y va a existir siempre, porque es el miedo a lo desconocido, a no saber. Sí. Los padres, en este día que tuvimos maravilloso con el taller de autismo, sale lo de siempre. Ningún padre está preparado para tener un hijo con autismo, ni con síndrome de Down, ni nada. Tiene miedo, pero no tenemos la infraestructura, los apoyos para prepararlo. Y eso es cuestión de una política de Estado, no es cuestión de que en alguna institución
la directora sea generosa o hay un equipo de docentes que quiera apoyarla. Eso debe corresponder a una política de Estado y eso nos está fallando, ¿no? Sí, vamos a irnos al corte y entonces en breve continuamos con el tema que es muy interesante sobre los talleres y precisamente para llevarles pues esas experiencias que ya se ha tenido en el día de hoy, que mañana entonces se van a tener con el otro taller que van a dictar. Vamos a la pausa, amigos, y ya continuamos entonces con el tema de hoy desde la Feria Internacional del Libro Universitario.